Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en este lugar para compartir la preciosa palabra del Señor. Soy el pastor Claudio Bayón, pastor de la Catedral Hoy es tu Tiempo, y en esta hora traigo un mensaje de Dios para tu vida. Así que prepara todo tu ambiente, tu lugar, llama a tu familia, porque lo que Dios nos va a hablar va a ser de mucha edificación. Claramente va a ser de mucha edificación para con nuestra vida. Así que no nos demoremos más, nos preparamos todo porque ya en minuto comienza el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos. Muy bien, ¿estamos listos entonces para compartir el mensaje de Dios para nuestra vida? Sin más, vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios. Efesios capítulo número 4, porque vamos a hablar de algo muy importante donde creo que todos nos encontramos involucrados. Así que Efesios capítulo número 4, versículo número 26. Así que buscamos la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 26, y dice así la santa palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo repetimos, dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche? Sobre el enojo. ¿Cuántas veces hemos dado lugar al enojo en nuestra vida y ese enojo nos ha afectado tanto que nos ha quitado la paz, que nos ha quitado la bendición que Dios tenía para nuestra vida, que nos ha permitido el enojo romper toda relación en nuestra vida o de alguna manera quizás no romper, pero afectar fuertemente nuestras relaciones con los demás? Por eso hoy quiero que hablemos sobre el enojo. Qué difícil y qué complicado de verdad es cuando el enojo invade nuestra vida. Es una situación muy complicada que afecta no solamente a nuestra vida, sino que también terminamos afectando a los que están alrededor de nuestra vida. Hablemos de nuestras familias, hablemos de nuestros compañeros, hablemos del lugar donde estamos trabajando, los compañeros de estudios. El enojo afecta nuestra vida grandemente. Y la palabra del Señor quiere enseñarnos, la palabra del Señor quiere de alguna manera mostrarnos que el enojo no es bueno para nosotros, que tenemos que aprender a manejar esta situación en nuestra vida. El problema es cuando hablamos de nuestro carácter. El problema es cuando nuestro carácter es ese flemático, ese carácter impulsivo, y algunas veces esta misma característica nuestra, de nuestra personalidad, nos juega una mala pasada y de alguna manera damos rienda suelta a un enojo, porque ¿cuál es el problema? El problema es cuando abrimos esa puerta para que el enojo salga y terminamos afectando nuestra vida. Cuando nos enojamos fuertemente, aparecen en nosotros las palabras que quizás no debíamos decir. Cuando nos enojamos, damos lugar justamente a decir cosas que terminan hiriendo, lastimando a las demás personas. No solamente eso, sino que algunos pueden llegar hasta incluso una acción que termina siendo un golpe, un tirar las cosas. Y aquellos que pueden estar escuchándome en esta noche pueden decir: es verdad, pastor, cuando yo me enojo, algo tengo que hacer, y algunas veces lo primero que hacemos es tirar lo que tenemos a la mano. Damos rienda suelta al enojo
Y eso es algo muy, muy complicado para con nuestra vida. Les hablo en este momento a los matrimonios, aquellos matrimonios que en el roce, en el día a día, cuando nos relacionamos y vamos conociéndonos cada vez más, justamente por allí aparecen esos enojos que terminan afectando fuertemente nuestra vida. Los enojos que terminan quitando toda la armonía que podíamos tener o que llevábamos teniendo claramente en nuestro día a día, en esta relación de unidad y de amor. Por eso, qué peligroso es cuando nosotros damos lugar a los enojos en nuestra vida, porque termina afectando nuestro matrimonio, termina afectando esa herida al compañero con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y la Biblia quiere hablarnos y nos enseña y nos dice que nosotros, dice la palabra claramente cuando lo leímos hoy, airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué? Porque podemos enojarnos claramente. El problema está aquí lo que sucede después. Cuando no llegamos a dominar ese enojo en nuestra vida. Cuando no llegamos de alguna manera a manejar ese enojo que pueda afectar claramente nuestra vida. El enojo en el hogar es muy feo. Porque no solamente afectamos a nuestra vida, sino afectamos el entorno en el lugar. Los que saben de esto y los que han vivido experiencias de esta manera se van a dar cuenta de que justamente cuando hay una pelea en el hogar, todo el hogar se ve afectado. Nadie puede estar exento a una pelea, a una discusión y decir, a mí no me afecta. Ya sea desde los padres e hijos, entre los hermanos, eso de verdaderamente trae una gran complicación. Yo quiero que leamos un poquito lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a movernos a Proverbios capítulo número 15. Proverbios capítulo número 15 habla de una realidad del hombre, de la persona, del ser humano en realidad. Dice el hombre, pero estamos hablando de todos en realidad. Proverbios capítulo número 15, versículo número 18 dice, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Escuchaste? El hombre iracundo promueve contiendas. Y es verdad, porque cuando das lugar a tu enojo, das lugar a la reacción cuando estás enojado, empezás a minar ese momento, a enviar mensajes de pelea en medio de una situación, de un entorno donde verdaderamente nuestra reacción está causando este efecto. La misma Biblia nos habla de que más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Una solución, una manera donde yo puedo vencer ese problema que está apareciendo y que está afectando mi vida, y que estoy dispuesto ya a enojarme, a salirme de mis cabales. Como quizás lo diría alguien que cuando veíamos antes la televisión, ¿no? Una serie, no soy yo cuando me enojo. Y ahí es cuando nosotros nos transformamos, parece. Dejamos de ser quizás el mejor esposo, la mejor esposa, dejamos de ser el mejor hijo, dejamos de ser el mejor empleado, el mejor amigo, porque aparece quizás todo lo malo de nosotros. Alguien me dijo alguna vez, o lo dejó escrito alguna vez, el enojo saca lo peor de mí. Y es que verdaderamente cuando el enojo sale de nuestra vida, sale para dañar, sale para herir, sale justamente para lastimar. El problema es cuando nosotros, después de haber reaccionado, nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho, quizás es un poco tarde, porque nuestras palabras ya han herido, nuestras palabras ya han lastimado. Aún quizás nuestras manos también lo hicieron. Por eso la Biblia nos enseña que debemos ser tardo, que debemos demorarnos, que no reaccionemos inmediatamente a una situación de enojo, que no reaccionemos fuertemente y rápidamente para entrar en ese juego del enojo. Por eso Proverbios nos decía, cuando leíamos acá en el versículo 15, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que se demora en enojarse está trayendo paños de paz en medio de un momento de enojo fuerte que puede terminar
quizás con algo tan hermoso que puede estar sucediendo en ese momento. Por eso, quizás eres de los que está luchando con su carácter, está luchando con el enojo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos ayude a vencer esos problemas, esa situación de reaccionar que nos termina afectando lo que no queremos muchas veces. Por eso la palabra del Señor, si hay que tomar un consejo en este momento, es: detente, no entres rápidamente en el enojo. Tenemos que buscar a Dios en ese momento, decirle: Señor, dame paz en este momento. O rehusarnos a reaccionar, porque termina siendo una reacción nuestra. Entender justamente que quizás mirando a la otra persona, quizás podamos entender. Depende de la situación en la que nos podamos encontrar. Muchas veces nos enojamos y ni siquiera nos damos cuenta de que la razón de nuestro enojo termina siendo irracional. Y digo irracional ¿por qué? Porque nos hemos enojado sin razón de nuestra vida. Nos hemos enojado sin una razón clara en nuestra vida. Nos hemos enojado porque a nosotros nos molestó, pero no nos hemos dado cuenta de la razón por la cual todo se ha generado. Todo lo demás ha llegado a ese punto. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Rendir nuestro carácter delante de Dios. Decirle: Señor, ayúdame a cambiar esta parte. Ayúdame a saber dominar mi carácter, mi enojo. En este momento, cuando leíamos el primer versículo en Efesios, decía que airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos de alguna manera, pero no lleguemos a pecar, no lleguemos a herir a los demás. Leamos Proverbios. Otra vez, esta palabra nos enseña, capítulo 29, Proverbios 29, versículo 22, nos dice de esta manera: el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Yo creo que allí es donde el que es fácil para enojarse termina levantando peleas a donde quiera que va. Termina levantando peleas, pleitos en cualquier lugar. Por eso no es bueno que seamos así, ¿verdad? El Señor no quiere que seamos de los que están llevando contienda donde quiera que vayamos. Siempre donde está alguien, ese alguien que tiene ese problema de enojo, siempre hay situaciones. Quizás te has preguntado por qué la gente se aleja de ti. ¿Y no será que eres demasiado para enojarte tan rápido? Y de pronto la gente dice: no, porque siempre se enoja, porque siempre arma problema, porque siempre... Y ahí es donde nos damos cuenta de que quizás nuestro enojo termina afectando demasiado. No hablemos de lo que realmente puede afectar nuestra vida, porque no solamente es nuestra vida, hablemos de todo lo que termina afectando, no solamente lo nuestro. Por eso el Señor habla de esto. Dice: puedes enojarte, pero ten cuidado de no dar lugar al diablo para que llegues a hacer aquellas cosas que después te vas a arrepentir. Si no es que ya te has arrepentido de tantas cosas que has realizado, que has hecho, tan solo porque le diste lugar al enojo, diste lugar a la oscuridad en ese momento de enojo, y has llegado a herir incluso a los que más aman. Yo sé que esto es una pelea constante con nosotros, con nuestra realidad. Nos enojamos claramente con todo, nos enojamos con el país, nos enojamos con todo. Mira las redes sociales. Las redes sociales es el lugar donde muchas veces la gente las utiliza como una descarga de sus enojos. Y terminamos escribiendo cosas que quizás pueden ser reales. Quizás tengas toda la razón, pero muchas veces terminamos hablando, insultando, faltando el respeto, cuando el Señor nos ha enseñado
y quiere que nuestra vida sea totalmente distinta. Por eso tenemos que tener en cuenta de que nuestra vida tiene que manejarse de otra manera. Nuestra vida tenemos que buscar en esta área, tenemos que buscar el consejo, el consuelo y por supuesto la guía de Dios para nosotros. Mira, quiero que vayamos a Mateo, capítulo número 5. Mateo tiene un pasaje muy interesante que nos va a marcar a todos. Mateo capítulo número 5, versículo número 22. Mateo 5, 22. Jesús habla sobre esto. Jesús y la ira tiene un título en mi Biblia. Vamos a ir al 21, capítulo 5, versículo 21. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Mira qué importante es esto. El Señor pone en un nivel de asesinato el enojo que termina hiriendo a los demás. Por eso es tan importante que aprendamos a manejar esto. Tan importante es para Dios que miren lo que dice en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios es tan importante esto, que nos aconseja que tengamos cuidado en ese enojo, en esa ira que terminamos haciendo salir de nuestra vida. El problema grande que Dios sabe es que cuando tú no solucionas este problema del enojo, va a terminar esto en rencor. Y esto va a ir creciendo en nuestra vida, transformándose en un dolor, en una amargura para nosotros. Por eso el Señor nos aconseja, y leíamos nosotros hace rato en Efesios, si lo recordemos un poquito, capítulo 4, decía en el versículo 24, en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando dice esto, nos está diciendo claramente de que el enojo no nos puede durar todo un día. El enojo no puede permanecer en el tiempo de nuestra vida. Porque si nosotros no solucionamos ese enojo que tenemos, te aseguro que claramente esto va a afectar la relación en la que nosotros nos encontremos o el entorno en el cual se haya generado ese enojo. ¿Por qué? Porque si yo me enojo y no lo soluciono, me voy a enojar cada vez más. Y cualquier cosa que la otra persona haga con la cual yo estoy enojado, me va a afectar tanto que me va a robar la paz, me va a robar la tranquilidad. Hablemos de los matrimonios que se enojan. Cuando el matrimonio se enoja y no habla los problemas, esos problemas se hacen cada vez más grandes. Por eso la palabra del Señor nos enseña, mira, enójate, puedes enojarte, dice la palabra, pero ten cuidado, no peques. Y además de eso, que no vayas a estar insultando, pegando, no vayas a estar hiriendo. No solamente detente de hacer eso, sino también cuida ese enojo y soluciónalo. Dice, no llegue la noche sin que tú hayas solucionado el problema del enojo. No llegue la noche sin que tú hayas hablado, sin que tú hayas solucionado ese problema que te ha llevado a enojarte. Porque te aseguro que al otro día ese enojo será mayor. Y al otro día aún mayor todavía. Por eso tenemos que tener cuidado en estas cosas.
Porque si nosotros no nos movemos como el Señor quiere, como el Señor nos enseña, como el Señor nos habla, vamos a estar afectando nuestra vida tremendamente. Vamos a estar afectando el entorno en el cual nos encontramos. Mira, una de las cosas que el enojo hace es cegarnos. ¿Puedes darte cuenta de eso? Alguna vez decimos, se cegó, estaba ciega, no escuchaba razón este hombre. Porque el enojo nos ciega. No llegamos a ver más nada que el problema. No llegamos a ver más nada que el enojo. Hay veces que te enojas y no ni siquiera escuchas lo que los demás te están hablando. Nos enojamos y no escuchamos las razones de los demás. Porque el enojo nos ciega de tal manera que no llegamos a ver la realidad completa, el entorno completo. Nos cegamos, nos duele, nos afecta. Recuerdo la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve, el padre lo recibe porque el hijo que se había perdido ahora estaba con él. Para él estaba muerto, ahora volvía a la vida. Y él prepara una fiesta, pero el hermano que estaba allí, que se quedó con el padre, se enojó. Se sintió mal. Hasta que el padre le pudo explicar, mi hijo estaba ya muerto para mí, ahora está conmigo, estaba perdido, ahora lo he encontrado. Tú estás aquí, todo lo que yo tengo es tuyo. Claro, la injusticia para él lo había llevado a hacerse sentir que no era merecedor de nada con su padre. Y allí nos damos cuenta de que el enojo nos ciega tanto que no llegamos a entender las cosas. Por eso, si hay algo muy importante es cuando llegamos a enojarnos, detente un momento. Sé tardo para reaccionar y por lo tanto, sé atento para escuchar. Porque cuando vas a escuchar y llegas a hacerlo, vas a empezar a entender las situaciones y las realidades y las verdades que nos hacen entender el porqué. Y quizás allí nos damos cuenta de que el enojo ha sido realmente al vicio. De que el enojo verdaderamente es algo injusto. Porque la realidad nos muestra otra situación. El Señor quiere que nosotros aprendamos a manejar el enojo en nuestra vida. Quiere que aprendamos a manejar claramente el enojo en nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Estábamos allí? Efesios capítulo número 4. Mira, en el versículo 29. Habíamos leído hasta el 26, hasta el 27 en realidad. Quiero que leamos el 29. Estamos en el mismo contexto. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El enojo nos lleva a decir cosas que no debemos decir. Pero la palabra del Señor nos dice, no, que ninguna palabra corrompida de dolor, de daño, salga de tu boca. El enojo entristece al Espíritu Santo cuando reaccionamos. Por eso dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y mayor claridad nos habla el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Claramente el Señor nos enseña esto. Que saquemos de nuestra vida todo esto. Amargura, enojo, ira, gritería. Tú puedes decir, pastor, usted no conoce mi casa. Acá es una casa de locos. Todo el mundo grita. El Señor no quiere que llevemos ese tipo de vida. Por eso nos habla, quiten todo eso de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que pedir las cosas gritando si las podemos pedir hablando? Y es aprender a manejar nuestra vida. Es sentarnos, conversar, hablar y pedir la ayuda de Dios.
para que esa situación cada vez vaya mejorando en nuestra vida. 32, mira lo que dice, seguimos en Efesios. Antes sed benignos unos con otros. Antes de enojarte, de gritar y de un montón de cosas, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo puedo vencer mi enojo? Aprendiendo a perdonar. Porque claramente cuando nos enojamos es porque nos hemos sentido dolidos por algo. Nos golpeamos, nos enojamos, nos dolió, nos enojamos con el martillo, nos enojamos con, no sé, con lo que nos hayamos golpeado. Y eso, si es una persona la que nos hace enojar, nos enojamos con esa persona. ¿Cómo puedo vencer mi enojo? Es ser rápido para perdonar. Si yo aprendo a perdonar como el Señor me dice, rápidamente voy a aprender a vencer esos momentos de enojo en mi vida. Por lo tanto, Dios nos enseña algunas maneras que nosotros podemos. Primero nos dice claramente, ten cuidado, no te enojes, no peques, no abras tu boca para herir, sé tardo, aprende a escuchar. Nos dice, vence el enojo aprendiendo a perdonar. Si somos rápidos para perdonar, yo te aseguro que no le daremos lugar a la oscuridad en nuestra vida para que ese enojo se transforme en una raíz de amargura, en una raíz de dolor, para que ese enojo no se transforme en nuestra vida en un sentimiento de venganza, que es lo primero que aparece en nuestra vida cuando el enojo no lo aprendemos a manejar, no lo aprendemos a dominar. Creo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a manejar nuestra vida en el enojo. Si hay algo que podemos hacer es cada vez más acercarnos a Dios. Si algo podemos hacer es acercarnos cada vez más a que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida. Él sabrá darnos el gozo, la paz, la paciencia que necesitamos para vivir nuestra vida. Quiero decirte algo, vamos a luchar con nuestra humanidad siempre. El enojo es parte de nuestra humanidad, de nuestra manera de sentir y de vivir. Pero si no aprendemos a manejarlos, vamos a entrar en una situación muy complicada y podemos dañar nuestras relaciones. Dañar nuestras relaciones. ¿Cuántas veces tu enojo ha sido injusto? Una manera de aprender también es no solamente perdonar, sino ir y pedir perdón cuando nuestro enojo ha sido injustificado. Eso nos enseña a ser humildes y eso nos enseña que primeramente en una situación distinta, pero al mismo tiempo quizás parecida en cuanto al enojo, aprenderemos a detenernos un momento para pensar, para escuchar, para buscar a Dios y decirle, Dios, dame paz en esta situación. Yo amo a mi esposa, a mi esposo, amo a mis hijos. Ayúdame a entenderlos, ayúdame a corregirlos, ayúdame a guiarlos, ayúdame a manejar mi casa, mi hogar, mi familia, la situación en la que sea. Yo sé que Dios está dispuesto a ayudarte. Yo sé que Dios está dispuesto a bendecirte claramente. Por eso, en esta noche estamos hablando sobre el enojo. Si estás en una situación de enojo en tu casa, si estás en una situación de enojo en tu familia, quiero dejarte un último versículo. Proverbios, capítulo número 15. Proverbios 15. Aquellos que conocen la palabra del Señor lo van a escuchar y van a decir, ya la sabía. Capítulo 15, versículo número 1, nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta
aplaca la ira. La áspera la hace subir mucho más alto, ese furor, ese enojo. Por eso si te encontrás en una situación así, aprendamos a ser pacientes. No entremos en el juego del enojo, sino que con una blanda respuesta quizás estarás evitando en tu casa, en tu familia, en tu relación, en las relaciones que tengas, graves problemas que pueden terminar hiriendo a muchísimas personas. Por eso, en esta hora, necesitamos la guía de Dios. Quizás hemos aprendido por nuestra familia, por nuestra manera de haber vivido antes, que el enojo es bueno. El enojo te ayuda a alcanzar cosas, a conseguir cosas. El enojo te hace poner en un nivel superior. Cuando te enojas, los demás te obedecen, los demás, no sé, tantas cosas que podemos haber aprendido. Pero el Señor nos enseña otra cosa. Buena es la persona que sabe dominar ese enojo, no llegar a pecar. Bueno es aprender que el Señor está buscando de nuestra vida que vayamos mejorando nuestras relaciones entre matrimonios, entre parejas, entre hijos, entre padres e hijos. Y el Señor está buscando eso. Así que en esta hora quiero que hagamos una oración. Una oración donde le digamos, rindamos nuestro carácter a Dios para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos sentir esa paz que necesitamos, que Él pueda darnos el dominio, el control de alguna manera, no perderlo el control, para que ese enojo nos haga pecar, para que ese enojo no haga que le demos lugar al diablo y terminemos dañando a los seres que más amamos, a los seres que más queremos. Así que quiero orar por ti en esta noche. Padre amado, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos que nos ayudes a todos, Señor, por cada situación de enojo, de ira que puede haber afectado nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener la paz y el dominio propio que necesitamos para enfrentar situaciones de enojo. A ser tardos para reaccionar, tardos, Señor, pronto para oír, pero lentos para reaccionar. Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos, Señor, a saber que tú nos hablas y nos enseñas para que de esta manera podamos tener una mejor armonía, un mejor encuentro, una mejor relación con todos nuestros seres amados y queridos con los cuales vivimos día a día. Te damos gracias, Señor, rendimos nuestro carácter a ti para que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Una vez más, gracias por habernos acompañado en esta hora al compartir este mensaje, la palabra del Señor para con nuestra vida. Anhelo con todo mi corazón, de verdad, que esta palabra no solamente llegue a tu corazón, sino que transforme tu vida, transforme tu casa, transforme tu familia. Nosotros nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora con un nuevo mensaje que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. Así que no te olvides de leer la Biblia, no te olvides de orar, no te olvides de acercarte a un lugar, a alguna iglesia que pueda llevarte a conocer a Jesús y tener un encuentro con Él. Por mi parte, yo me despido. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios te bendiga. Chao, chao.